bienvenidas a todas. Eh, Agradecemos su presencia en este nuevo ciclo que tenemos de nuestra Cátedra de Espiritualidad y Teología Feminista María de Magdala. Y agradecemos muchísimo a María Clara su presencia y su deseo de colaborarnos presentándonos la figura de Simone Weil. María Clara ya ha estado con nosotros el semestre anterior o uno anterior más, de manera que no creo que necesite mucha presentación. Pero de todas maneras, pues les digo un poquito, ella es doctora en teología de la Universidad Gregoriana de Roma, es fundadora del Centro Loyola Fe y Cultura de Río de Janeiro y profesora de esta misma, de la Universidad de Pontificia Gregoriana en Río de Janeiro. Tiene muchísimos escritos, hace parte del comité fundador y ha sido directora de la revista Concilium. Tiene muchos libros publicados de diferentes temas teológicos. Ella es especialista en teología sistemática y en el tema ese tan complejo de la Trinidad. Ha publicado algunos libros sobre Simone Weil. La fuerza y la debilidad del amor es uno que está traducido al español y aparece también en el español como editora del libro Simone Weil, Acción y Contemplación. Bueno, ya algunas la conocemos bastante y otras pues la iremos conociendo. De nuevo, María Clara, mil gracias. Recuerdo un poquito la metodología. Tú hablas alrededor de una hora, lo que tengas pensado o preparado, y luego abrimos un espacio para intercambio y preguntas. Bueno. Bienvenida, María Clara, tienes la palabra. Muchas gracias, Carmiña. Agradezco mucho esa invitación, ya por segunda vez, estar con ese grupo y sobre todo para hablar de ese tema, de esa mujer que me fascina y que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo y intentando profundizar en su pensamiento, en su mística, porque me parece una figura extraordinaria, muy iluminadora para nuestros tiempos, para nuestra contemporaneidad. Simone Weil. Bueno, yo quería haber tenido tiempo de preparar un PowerPoint, pero no tuve. Entonces, me van a escuchar hablando. Yo tengo aquí, quizás eso pueda compartir, unas fotos de ella en varias etapas de su vida, ¿no? Para los que no conocen su rostro, su apariencia física, quizás yo pueda, vamos a ver si consigo compartir la pantalla, que para mí es siempre un poquito difícil esas cosas. A ver, a ver. Yeah. Sí, entonces, ya ven que empecé a hacerlo, pero no conseguí terminarlo. Bueno, ¿lo están viendo? ¿Lo ven? A Sí, ver, señora. sí, Sí, la sí vemos. se ve Ah, bien. está chiquita ella, sí, sí. Sí, esa es Simone Weil, bien chica, sentada sobre las rodillas de su papá, que era un médico muy famoso, muy bueno, el doctor Weil. Esos son Simone Weil y André, su hermano mayor. André es considerado el mayor matemático del siglo XX y vamos a ver que su genialidad era muy ensalzada por los papás y eso hizo un poco de problema para su hermana que creía por lo tanto mediocre, que no era inteligente como el hermano. Bueno, hoy día cuando se dice Weil, la gente se acuerda más de ella que de él, pero en fin, ella murió con 34 años en la guerra y él vivió mucho más, se casó en Nueva York, tuvo hijos y tal, pero ahí son los dos, eran muy amigos, ¿no? Aquí es ella también chica, pero un poquito mayor. Esa foto es bien famosa, figura en tapas porque ella está muy bonita aquí, ¿no? Muy linda. Es una adolescente de 13, 14 años, es más o menos la época en que tuvo la primera revelación trascendental de su vida, como yo voy a mencionar eso, ¿no? Y aquí es la misma época en otra posición, ¿no?
¿no? Esa es la misma en que está con André. Aquí está vestida de miliciana en la Guerra Civil Española, que se alistó en la columna Durruti y vistió el uniforme de miliciana, está con el arma y todo, pero después reflexionó mucho sobre la guerra y hizo reflexiones muy valiosas. Aquí es una foto clásica que siempre ponen en todo lado, ella ya adulta, joven, adulta, cuando trabajaba de profesora y daba clases, dio clases en muchos lugares. Aquí ya se la ve después de la experiencia de fábrica, ya muy desmejorada, abatida, ¿no? Con la salud perjudicada, como también aquí y aquí. Y aquí, durante la guerra, la foto que está en el laissez-passer, en el papel que tiene para poder pasar, eh, porque sale de París ocupada con su familia, era judía, ¿no? Entonces quiere llevar sus padres para fuera de Francia, para si no serían deportados a Auschwitz o algo, presos y todo, ¿no? Y ella quería quedarse, pero los padres dijeron, si tú te quedas, nosotros nos quedamos. Bueno, entonces sale con ellos y ahí está su tarjeta de laissez-passer. Bueno, entonces empecé con esas imágenes. Ahora vamos a lo que me gustaría comunicarles. Estoy intentando pasar ustedes para la tela que tengo al lado aquí, y, pero ustedes no me van a ver de costado, me van a ver de enfrente porque yo voy a leer mi texto desde aquí, mirando a la tela de enfrente. Muy bien. Ahí vamos. Bueno, la serie que ustedes están siguiendo y que empieza hoy se llama Caminos Espirituales para hoy, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Simone Weil vivió y testificó, ¿no? Dio testimonio de un camino espiritual que es original, pero me parece muy adecuado y muy eh, posible de encontrar en otras personas y en nosotros mismos hoy. Sus cuestiones, sus dudas, sus inquietudes, en buena parte son las nuestras, ¿no? La vida y el pensamiento de Simone Weil, yo voy a leer para no perderme ni retardar demasiado el tiempo, ayudan a responder a la interpelación sobre si el llamado siglo sin Dios, el siglo XX es llamado el siglo sin Dios, ¿no? Si el siglo sin Dios impidió el nacimiento de auténticos testigos y místicos. Toda la vida de esta mujer fue un intento penoso y al mismo tiempo subversivo de salvar la dialógica entre cultura y santidad, encontrando en la locura santa que fue la suya un camino de pulsión de vida para el mundo. Simone Weil nació en París el 3 de febrero de 1909, en una familia judía con bastantes recursos financieros. Su padre médico, su madre dedicada al hogar y a los hijos. Ambos siempre procuraron que el ambiente en su casa estuviese penetrado de una cultura refinada, aliada a una afectividad sana y una apertura hospitalaria. Según la biógrafa de Simone Weil, que es su amiga Simone Petremont, la señora Weil tenía una noble ambición para los suyos y seguramente pasaba lo mismo con el doctor. No descuidaron nada en la educación de los hijos para permitirles acceder a los más altas. Tenemos problemas, se congeló. André, el hermano mayor de Simón, está inestable, ¿no? Sí. Sí, está un poco Hola, inestable. ¿me escuchan? ¿Me Sí, ahora escuchan ahora? te escuchamos, sí. Pero dio un corte, ¿no? Dio una baja. Yo vi aquí Sí, 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 internet sí, inestable. Bueno, sí. qué lástima, ¿no? Es porque está lloviendo muchísimo aquí, seguramente es por eso, ¿no? El tiempo está horrible. Entonces, Andrés se reveló muy excepcional desde muy chico
y Simón sentía por él una gran admiración y una tierna amistad. Al mismo tiempo se sentía inferior por no verse tan brillante y capaz como el hermano. Sin embargo, ese sentimiento no tenía nada de celos o envidia, sino de tristeza por por creer no poder acceder al conocimiento de la verdad, que ella pensaba que solo podría alcanzar a través del estudio, de la reflexión teórica. A los 13 años, entonces en la época de esa foto bonita que les mostré, pasa por una profunda crisis que calificó como una desesperación sin fondo, una depresión, ¿no? Había pensado, según su biógrafa, seriamente en morir por creer que no estaba bien dotada intelectualmente. Ella misma le explicará más tarde a un padre dominico que fue su interlocutor, el padre Joseph-Marie Perrin. No lamentaba, yo la cito, no lamentaba los éxitos exteriores, sino el hecho de no poder esperar ningún acceso a este reino trascendente donde los únicos que entran son los hombres auténticamente grandes y donde habita la verdad. Preferiría morir a vivir sin ella. Siempre muy radical en sus afirmaciones. Sin embargo, ya en esta ocasión, Simón recibe la primera revelación trascendental de su vida, al encontrar en el fondo de su misma desesperación una convicción consistente que le permitió superarla. Repentinamente tuvo la seguridad de que quien se empeña con todas sus fuerzas en conseguir lo que desea, en términos espirituales, lo obtiene. Muchos años más tarde, ella le cuenta este descubrimiento al padre Perrin. Yo cito, después de meses de tinieblas interiores, tuve de repente y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, incluso si sus facultades naturales son casi nulas, penetra en este reino de la verdad reservado al genio, con tan solo desear la verdad y hacer perpetuamente un esfuerzo de atención para alcanzarla. Fin de cita. Para ella, entonces, la categoría de atención va a ser una categoría fundamental, la atención. Por otra parte, Simone Weil se destacaba por otras dotes que, unidas a su inteligencia, que era muy grande y muy profunda, la hacían una niña y una adolescente fuera de lo común. En ella, la compasión por el sufrimiento humano, la solidaridad y su desprendimiento hasta olvidarse de sí misma fueron realidad en su vida desde siempre. La larga jornada de Simone Weil por el mundo de la desgracia, la pobreza y la infelicidad, que tomaría contornos cada vez más radicales a lo largo de su juventud y madurez, estuvo fuertemente marcada por sus primeros encuentros con la miseria y el sufrimiento humano. Ella vivió la Primera Guerra Mundial, acompañó el sufrimiento de los soldados, de los heridos. En su casa, en su familia, tenía una prima huérfana a quien se dedicó mucho durante un tiempo. También la señora que trabajaba en la casa era objeto de su atención muy cariñosa. Esa señora fue la primera que dijo en tono profético, esta niña es una santa. Su trayectoria intelectual comienza cuando sale del colegio y empieza sus estudios de filosofía. Y ya está marcada por la compasión ardiente que configurará toda su vida y la llevará por los caminos de la política, del compromiso intelectual y de la mística. Vamos a ver entonces primero un poco de esa trayectoria intelectual. Es una intelectual, Simone Weil es una intelectual brillante, pero siempre sus esfuerzos intelectuales son atravesados por la compasión, la afectividad, la atención a los más pobres y a los más desprovistos de recursos, ¿no? Los infelices, los... En octubre de 1925, Simone Weil entró en el Instituto Henri IV para frecuentar y cursar, como su hermano, la Escuela Normal Superior de París. El Instituto Henri IV era el paso anterior. Pero sobre todo en esa Escuela Normal Superior
Su deseo era poder escuchar las clases del famoso profesor y filósofo Alain, que fue su maestro. Este encuentro fue decisivo para la trayectoria intelectual y filosófica de Simone Weil. Allí comenzó su verdadero itinerario filosófico. Era gran admiradora del ilustre profesor, declarando incluso que, yo cito, la enseñanza de Alain ordinariamente borraba en los discípulos toda enseñanza filosófica anterior. Ahí se produce una ruptura y un nuevo nacimiento. Según ella, en la clase de Alain comienza su verdadera filosofía. ¿Cómo era la filosofía de Alain para ser tan poderosa y ejercer tanto fascinio sobre esa alumna excepcional? La filosofía de Alain no se caracterizaba por la construcción de un sistema filosófico, sino por un método intelectual que se centraba en el ejercicio racional del juicio, sometiendo lo real al orden de la reflexión. O sea, la realidad con su movimiento era objeto de reflexión. Los conceptos fundamentales de Alain son los siguientes: el alma es el principio espiritual que domina el cuerpo y las pasiones. La conciencia, entendida como saber vuelto sobre sí mismo en la transparencia total del cogito, del conocimiento. La moral, concebida como el conjunto de principios y máximas que desembocan en el reconocimiento de la dignidad humana. Y la voluntad, concebida como elección reflexionada, tenaz, perseverante, distinta de la volubilidad, intento de querer que solo intenta una vez. Esos eran los principios que norteaban y configuraban la filosofía de Alain. Alain acentuaba la libertad radical de la voluntad y la conexión íntima entre la voluntad y la inteligencia. La acción mental es un conjunto indivisible, un locus moral en respuesta a la experiencia de la vida corpórea en el mundo. La alumna, Simone Weil, con dones intelectuales excepcionales, además de un corazón ardiente, palpitante y una mirada compasiva hacia la realidad, no pasó desapercibida al maestro, que desde el principio supo valorarla, incluso delante de aquellos a quienes desagradaba su apariencia excéntrica. Simone Weil se vestía casi con harapos, ¿no? Era más que una apariencia sobria y austera, era para mostrar que no le importaba nada, ni la moda, ni la sofisticación. Entonces muchos la miraban como rara, ¿no? Cuando acabó el instituto, Simone comenzó a prepararse entonces para la Escuela Normal Superior. En sus raras idas a la Sorbonne, una vez se encontró con Simone de Beauvoir, que fue su contemporánea. Simone de Beauvoir es prácticamente la fundadora del feminismo, ¿no? De este encuentro, Simone de Beauvoir nos deja un sabroso relato. Es un poco largo, pero yo lo leo porque es sabroso. Preparándose para la escuela normal, ella iba a la Sorbonne por los mismos exámenes que yo. Me intrigaba debido a su gran reputación de inteligencia y su extraña manera de vestir. Deambulaba por el patio de la Sorbonne escoltada por un grupo de antiguos alumnos de Alain y tenía siempre en un bolsillo de su abrigo un número de Livre Propos, la revista de Alain, y en otro un número de L'Humanité, que era el diario comunista francés, ¿no? Una hambruna había acabado de devastar la China y me había contado que cuando supo la noticia había llorado estas lágrimas que me llevaron a respetarla más que sus dotes filosóficas. Envidiaba un corazón capaz de latir a través del universo entero. Un día logré acercarme a ella. Ya no recuerdo cómo fue la conversación. Ella declaró en un tono cortante que solo una cosa contaba actualmente en la Tierra: la revolución que daría de comer a todo el mundo. Le repliqué, de forma no menos cortante, que el problema no era hacer felices los hombres, sino encontrarles un sentido a la existencia. Y ella me cortó. ¿Cómo se ve que nunca has pasado hambre?, dijo. Nuestras relaciones llegaron hasta aquí. Comprendí que me había catalogado como una pequeña burguesa espiritualista y eso me irritó. Yo me consideraba una liberta de mi clase.
Fin de cita. Ahí terminaron las relaciones entre las dos Simones. Es sintomático y revelador de su trayectoria intelectual el primer trabajo que hizo para Alain, un comentario al cuento de los 6 cisnes de Grimm. Por si alguien no lo recuerda, yo lo recuerdo rápidamente. Es la historia de un hombre muy rico, un rey, que tenía 6 hijos varones y una niña, una hija. Se le murió la mujer, él se casó de nuevo. De nuevo, la madrastra odiaba a la hijastra y la perseguía de todas maneras, y hasta que tiró un hechizo sobre los hijos varones para que su hijo fuera el heredero del padre, y, y transformó esos 7 muchachos en cisnes. Bueno, y la muchacha la echó y la mandó quedarse sola, aislada en un bosque. Y durante todo el tiempo, la muchacha cosió y tejió camisas, ¿m?, para los hermanos. Finalmente, bueno, el final de la historia es que el rey, que no sabía de esa historia, vio que esos cisnes volaban alrededor y vio que cuando la muchacha tiró las camisas, ellos volvieron a ser sus hijos, que él pensaba que habían muerto, y eso restauró entonces la familia y desmascaró la madrastra, ¿no? El principio, entonces, que Simone Weil hace una reflexión sobre ese cuento, diciendo que el principio que está en el corazón de la antropología debe ser: el bien solo se recibe desde fuera, desde el otro. Y la salvación va a ser entonces quemada en el mismo instante en que se produce, y ella se da por intermedio del mediador, que en este caso del cuento es la niña silenciosa, hija del rey, hermana de los hombres, figura transparentemente crística. La aproximación, el acercamiento que Simone Weil hace entre Grimm y el pensamiento cristiano es el inicio de su hermenéutica de la cultura. El perfil de la verdad perseguido por Simone Weil no coincide con las verdades de las ideologías, de las religiones y de las iglesias, pero con una luz que mata la sed del alma y sin la cual vivir es un sufrimiento insoportable. Los elementos constitutivos de esa verdad son la belleza, la pureza y la probidad. Y la señal de esa conversión del alma es su comentario sobre el cuento de los 6 cisnes de Grimm, que fue redactado cuando ella tenía 16 años. La salvación de los hermanos transformados por maleficio en cisnes no decurre del esfuerzo personal o de la capacidad de realizar grandes hechos, sino del amor de la hermana, que espera y costura pacientemente las camisas. El silencio, la espera inmóvil, la virtud eficaz, más tarde reconocida y nombrada como la humildad, la pureza, la belleza, el amor, ahí están ya en ese comentario. Dios que viene en busca del hombre, toda la doctrina sobre el ser humano, el mundo y Dios desarrollada en sus últimos años de vida, están ya presentes en ese texto. Después, ella empieza a desarrollar y escribir y pensar mucho sobre el trabajo. El trabajo se vuelve un gran tema vital y filosófico durante sus jóvenes años filosóficos, de estudiante y de universitaria. Para ella, la paz se fundaría sobre el trabajo y no sobre la religión. En la escuela normal siente ya entonces el deseo de estar más cerca físicamente de los trabajadores para experimentar sus condiciones de vida. Tenía, según su biógrafo, un deseo profundo de probar el trabajo manual. Ya se puede identificar aquí el movimiento interior que va a culminar en el año de trabajo en la fábrica, que ya comienza a delinearse aquí, ¿no? Y ella finalmente irá a la fábrica. Las preocupaciones sociales ocupan un gran espacio en su mente. Muchos de los trabajos que hizo en la escuela normal tratarán entonces sobre filosofía política, sociología. Durante el verano de 29 pasa sus vacaciones compartiendo la vida y el trabajo de los campesinos.
en la casa de una de sus tías, en el Jura francés, cultivaba el suelo, arrancaba patatas de la tierra y a la noche conversaba con la gente del lugar, se hacía amiga de las familias. Es impresionante que para Simone Weil siempre la existencia de Dios apareció junto a la del mundo. Para ella es la idea de Dios la que hace que el ser humano sepa que él mismo no es Dios. Y este conocimiento coincide con su proceso de conocimiento del mundo. Y la creencia en Dios, por lo tanto, se postula y se expresa por el camino justo, por el pensamiento justo sobre el mundo. El mundo que por otra parte es lo que se opone a la libertad, es el obstáculo, la opresión. Este mundo que oprime a la libertad solo puede captarse entonces por el trabajo. Es a través de este que la razón capta el mundo. El trabajo, según Simone Weil, nos enseña a servirnos del mundo para resistir al mundo en cuanto enemigo interior. Es a través del elogio al trabajo que va a responder a las cuestiones que postula al principio de su reflexión sobre la utilidad de la ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia sirve para la liberación de la humanidad y ella va a concluir que los trabajadores son los protagonistas de ese proceso de liberación de la humanidad. Los trabajadores lo saben todo, pero fuera del trabajo ni saben no saben que poseen toda la sabiduría. No, entonces, esa es un poco el rumbo de su reflexión sobre el trabajo y su deseo de estar cerca de esos trabajadores. Antes de asumir su enseñanza en la escuela de Le Puy, pasa vacaciones en medio a los pescadores y sus familias a orillas del mar. Algunos la miraban un poco de reojo, creían que era comunista, otros que la querían y la acogían, pero siempre pensando que era un poco rara. Salí en barco con ellos por la noche. Era muy frágil de salud y de complexión física. No sabían qué trabajo darle, entonces cuidaba de las redes, enfrentaba tempestades como uno más de ellos, y cuando hacía mal tiempo y los pescadores no podían embarcarse, entonces les daba clases, los enseñaba. Y es emocionante leer el relato que uno de esos hombres del mar le hizo a una de sus alumnas. Decía, ella quería vivir como nosotros durante muchos días seguidos, pescando peces y anguilas durante horas. Esto es duro, compartiendo nuestra comida, partiendo de nuevo al mar. Me dio cursos de aritmética. A muchos veraneantes no les gustaba, decían que era comunista, pero no lo creo. Nuestra hija llegaba en casa con su catecismo para aprender y ella le decía, voy a explicarte y hacerte repetir en alta voz. Este sencillo hombre del mar comenzó nuestra conversación diciéndome, es un original, me dijo deprisa y con mucha espontaneidad. Era una santa. El pescador diciendo a la exalumna de Simone Weil. Desde el principio, los alumnos sintieron en ella un pensamiento fuerte, sólidamente construido, la admiraban mucho por eso. Al mismo tiempo, la sentían desarmada para la vida práctica, totalmente, ¿no? Eso les inspiraba ternura e intentaban protegerla, incluso los alumnos de griego, que eran más pequeños. Pero la enseñanza no era su única ocupación. Inmediatamente que llegó ahí a Le Puy, que era una ciudad obrera, trató de participar en el movimiento sindical. Tuvo que hacer comparecencias ante la policía, llamadas de atención de las autoridades educativas, amenazas de traslado, pero seguía con sus actividades. Sus alianzas en ese tiempo eran mucho más con la izquierda y la izquierda radical, con simpatías por el anarquismo, críticas al capitalismo explícitas. Sin embargo, es curioso ver que a pesar de su juventud, nunca le faltaron lucidez y crítica y espíritu crítico con respecto a las contradicciones de las ideologías políticas. Sorprende también ver el lugar que la religión ya ocupa en sus anotaciones de esta época. Ella elogia la religión, cualquiera que sea, porque está por encima de la superstición. Tiene palabras de admiración hacia los ritos religiosos católicos. También admira la religión griega, que según ella solamente tiene mitos y no dogmas. Considera el cristianismo como una síntesis del espíritu griego y el espíritu de la Biblia.
La bienaventuranza de los pobres de espíritu en su interpretación no tiene que ver con la pobreza material propiamente dicha o con el ascetismo extremo que parece que el texto evangélico exige. Se aproxima, según ella, a la filosofía de Hegel, según el cual el dominio de la naturaleza corpórea constituye la condición de la libertad del alma, y añade que los ascetas puros son los que más dependen del propio cuerpo. Con respecto a Dios, sus comentaristas muestran que ella estaba a punto de aceptar el argumento ontológico de la existencia de Dios, pero ese Dios cuyo argumento ontológico aceptaría, seguía siendo el Dios de los filósofos. Después va a haber una vuelta en ese proceso. Bueno, ella es transferida para otra escuela y ahí continúa participando de movimientos políticos. Tenía una compasión, eso es interesante, particular por las prostitutas y deseaba conocer su medio y toda su miseria, pues cree que experimentarla desde adentro y comprenderla le daría medios para sanarla. Sus amigos dan testimonio de que Simone Weil tenía un corazón que ansiaba acompañar a sus hermanos, amigos, tanto en las alegrías como en las penas. Eso de las prostitutas es muy interesante, porque Simone Weil era lo más lejos que se puede imaginar de una prostituta. Nunca tuvo un novio. La llamaban la Virgen Roja, una mujer absolutamente ascética, pero las prostitutas, el estado de la prostitución le provocaba una compasión muy profunda, ¿no? Bueno, llegamos, habría muchísimo que comentar, pero no tenemos tiempo. Llegamos al punto donde ella va a cumplir su decisión de ir a trabajar en la fábrica. Pide permiso por un año de la enseñanza pública y va a trabajar en una fábrica. Pasa por 3 fábricas. Durante su tiempo en la fábrica, alquiló un pequeño cuarto en el piso más alto de un edificio, cerca del local de trabajo, y vivía independiente de su familia, únicamente de su salario de obrera. En la fábrica no quería que nadie supiera de su identidad, de su formación, de su estatuto de maestra. Y se pensaban entonces que era un estudiante que había fracasado en sus exámenes superiores y no queriendo ser una carga para la familia, decidiera trabajar en la fábrica. Pero su fragilidad física es algo pesado que le impide realizar totalmente y satisfactoriamente el trabajo de la fábrica. Cada día era un tormento, relatado apenas a las páginas del diario, para cumplir las normas de velocidad para hacer las piezas que eran impuestas. El pago era hecho por piezas terminadas. Entonces ella ganaba cada vez menos. Lo que ganaba no le alcanzaba para comer suficientemente y reponer sus fuerzas. Las cadencias de las máquinas y el ritmo de la producción eran muy rápidos, más rápidos que ella. Simone Weil había sido siempre lenta para los trabajos manuales, no estaba habituada, acostumbrada a actuar sin pensar. Eso es una cosa interesante, ¿no? El pensamiento, hasta que el pensamiento se formara y resultara en la acción, era muy lento y ya había pasado la oportunidad de hacer las piezas, ¿no? En la carta que escribe a una alumna, relata, yo cito, pensar es ir menos rápido. Ahora, hay normas de velocidad establecidas por los burócratas impiedosos y que es necesario realizar, al mismo tiempo para no ser dimitida y para ganar suficientemente. Yo no consigo aún realizarlas por muchas razones. La falta de hábito, mi falta de destreza habitual, que es considerable, una cierta lentitud natural en los movimientos, los dolores de cabeza agudísimos y una cierta manía de pensar de la cual no consigo desembarazarme. Así entonces, en carne propia, el triste descubrimiento de que la sociedad moderna se edifica sobre trabajos para los cuales el ser humano tiene que obligarse a no pensar, solamente ejecutar como una bestia de carga. Con apenas 2 semanas de trabajo, ya una fatiga enorme se abatía sobre ella, y el día 19 de diciembre cuenta en su diario que trabajó llorando sin cesar, tiene una crisis de llantos y sollozos cuando llega a casa,
y a lo largo de semanas y meses empieza a ponerse en un estado donde siquiera un pensamiento es posible, ¿no? En la montadora Renault de coches, que fue la última fábrica donde trabajó, vivía con sentimiento de miedo, del sufrimiento, de la inseguridad traída por las experiencias anteriores que no fueron bien sucedidas. Registra esos sentimientos y se ve a sí misma como víctima. Siente que es una víctima. Su condición de víctima indefensa le aparece con claridad en el espíritu con que se dirige a la fábrica, con que realiza el trabajo, víctima como tantos otros que trabajan a su lado. Ella dice, voy a la fábrica con un sentimiento excesivamente penoso. Cada paso me cuesta. Moralmente, en la vuelta es físicamente. Estoy en aquel estado de desorientación en el cual soy una víctima designada para cualquier golpe duro. Siento a veces el torrente de cólera y de amargura que en el decurso de una tal existencia se tiene constantemente en el fondo de sí mismo. El deseo que tenía se está realizando, está sintiendo lo que sienten los obreros en esa vida, ¿no? Salió del trabajo de fábrica que ejerció a lo largo de un año, marcada para siempre, y esas son sus palabras, por el hierro ardiente de la esclavitud, sintiéndose una esclava, ¿no? Sus reflexiones dejan entrever lo penoso que fue para ella aquella experiencia. Dice, para mí trabajar en la fábrica quiso decir que todas las razones exteriores sobre las cuales se apoyaban en mí el sentimiento de mi dignidad, el respeto por mí misma, fueron en 2 o 3 semanas radicalmente rotas, bajo el golpe de un constreñimiento brutal y cotidiano. Pero eso no tuvo en mí movimientos de insurrección, de rebeldía. No, al contrario, la cosa en el mundo que yo esperaba menos de mí misma se produjo, la docilidad. Una docilidad de bestia de carga resignada. Me parecía que yo había nacido para esperar, para recibir, para ejecutar órdenes, que yo nunca hubiese hecho sino eso, que yo no haré jamás sino eso. Y cuando la enfermedad me obligó a parar, tomé plenamente conciencia del rebajamiento donde había caído. Y juré a mí misma sufrir esta existencia hasta el día en que pudiese, a pesar de ella, retomarme. Cumplí mi palabra, lentamente, en medio al sufrimiento, reconquisté, a través de la esclavitud, el sentimiento de mi dignidad de ser humano, un sentimiento que no se apoyaba sobre nada exterior. La juventud de Simone Weil acaba con esa dura experiencia. Ella misma dice eso. Conoceré de nuevo la alegría, pero hay una cierta ligereza del corazón que me parece me será siempre imposible. Pero siempre apasionada por el ser humano, menciona que vivió algunos momentos bonitos en la fábrica, los momentos de verdadera fraternidad, como cuando no conseguía levantar una pieza pesada y otro se adelantaba y la ayudaba, cuando el cruce de miradas con un colega o con una colega le hacía sentir un afecto, un apoyo. Y entonces esos son los momentos positivos que le permitieron no morir de todo el cansancio y el sufrimiento que pasó ahí en esa fábrica, ¿no? Con la marca de la esclavitud para siempre plantada en su cuerpo, ella ahora va a caminar por caminos de la experiencia espiritual profunda que la va a confirmar sobre el camino de la compasión. Fue una purificación esa etapa, ¿no? Si siguiéramos la teología mística clásica, aquí estaría, porque la teología mística clásica divide el itinerario místico en 3 etapas: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva, ¿no? Aquí Simone Weil habría pasado, según esa teología, por la vía purgativa, ¿no? Está lista entonces para la potente iluminación que la va a preparar para el encuentro con el rostro amoroso de Jesucristo, verbo hecho carne. Bueno, vamos a ver cómo se dio entonces esa iluminación. Ese itinerario tendrá 3 puntos fundamentales, que serán los 3 contactos con el catolicismo que verdaderamente contaron para ella. El primero tiene lugar en Portugal.
en una pequeña ciudad de pescadores llamada Povo do Varzim. Ella había dejado recientemente la fábrica, estaba muy fragilizada y debilitada. Y era el día de la fiesta patronal. Había una procesión, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el 15 de septiembre. Y ella misma narra: en un estado físico miserable, entré en esa pequeña aldea portuguesa, que era tan miserable también, sola por la noche, bajo la luna llena, en el día de la fiesta patronal. Las mujeres de los pescadores daban la vuelta a los barcos en procesión, llevando cirios y cantando cánticos seguramente muy antiguos y de una tristeza lancinante. Allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo es por excelencia la religión de los esclavos, que los esclavos no pueden no adherirse a ella, y yo entre ellos. No deja de ser curioso y al mismo tiempo instigante el hecho de que Simone Weil invierta ahí la afirmación de Nietzsche, que es el gran crítico del cristianismo, el cual afirma en su obra que la rebelión de los esclavos en la moral se ha dado gracias a su impotencia para destruir la esclavitud o aquel que la apoyaba, el Imperio Romano. Entonces, el cristianismo, que era la nueva religión, se ha vuelto en un instrumento para cargar con su odio impotente, que debía contentarse de una venganza imaginaria. El producto de ese resentimiento fue hacer que los esclavos, la raza inferior y baja, transformen todo lo que es digno y noble en pecaminoso, la postración y la pobreza en virtud, la asquerosa cobardía de dar el otro lado del rostro en caso de agresión, en acto sublime de perdón. Nosotros no estamos de acuerdo con Nietzsche, y por lo visto Simone Weil tampoco, porque ella dice que es la religión de los esclavos y que los esclavos no pueden no adherirse a ella. Y yo entre ellos, siente llamado para entrar en eso después de haber hecho, en esa religión, después de haber hecho la experiencia de la esclavitud. Bueno, el segundo encuentro tuvo lugar en Asís. Ahí es totalmente distinto el contexto. Es una capillita románica de una belleza maravillosa, donde San Francisco, de quien ella era muy devota desde niña, aún no siendo católica, y en la Umbria, que es un lugar lindísimo, ¿no? Y entonces, en Asís, en esa pequeña capillita de Santa María degli Angeli, ella se quedó maravillada por la belleza, la contemplación de la belleza. Delante de sus ojos maravillados, va a forzar su cuerpo a doblarse en la actitud de adoración y reverencia arrodillada. Ella cuenta eso. Estando sola en la capilla románica del siglo XII de Santa María de los Ángeles, incomparable maravilla de pureza, donde San Francisco rezó muchas veces, algo más fuerte que yo me obligó, por primera vez en la vida, a ponerme de rodillas. Aquí es la belleza que provoca la experiencia de Dios, pero es sobre todo también lo bello, lo estético, junto con la sencillez que caracteriza la verdadera belleza pura y desnuda, lo que provoca el éxtasis que la pone de rodillas. El tercero será en la abadía benedictina de Solesmes, Francia, en Semana Santa. Simone Weil adoraba el canto gregoriano, adoraba, le parecía una belleza. Y ahí fue con su mamá a pasar la Semana Santa, ¿no? Para escuchar canto gregoriano, pero no era católica, no era para seguir las ceremonias, era para escuchar el canto gregoriano. Estaba con una jaqueca horrible, pero muy dolorosa, ¿no? Y entonces, con esa jaqueca, juntamente con la belleza incomparable del canto, ella sintió la presencia de la pasión de Cristo, que conecta esos dos elementos, el dolor y la belleza. Ahí comprendió mejor la posibilidad de amar el amor divino a través de la desventura. Y en el decurso de los oficios, el pensamiento de la pasión de Cristo, ella dijo, entró en mí de una vez por todas. Ahí mismo en Solesmes conoció un joven católico inglés, muy joven, que ella dijo que parecía, lo llamaba Angel Boy,
porque cuando comulgaba salía con un rostro de ángel. Él le regaló un poema llamado Love, Amor, ¿m? De un poeta también místico inglés del siglo XVIII. Simone Weil lo lee y relee en medio de sus crisis de jaqueca. Y es en el decurso de una de esas lecturas que le pasará lo siguiente. Ella describe frecuentemente en el momento culminante de las crisis violentas de jaqueca, yo me ejercitaba en recitarlo, aplicando ahí toda mi atención y adhiriendo con toda mi alma a la ternura que él encierra. Creía recitarlo solamente como un bello poema, pero sin saberlo yo, esa recitación ya tenía la virtud de una plegaria. En el decurso de una de esas recitaciones, como yo ya le escribí, Cristo en persona bajó y me tomó. Aunque sea larga, creemos importante citar su reflexión sobre esa experiencia. Ella dice, en mis razonamientos sobre la indisolubilidad del problema de Dios, yo no había previsto la posibilidad de esto, de un contacto real de persona a persona, aquí abajo, entre un ser humano y Dios. Tenía vagamente oído hablar de cosas de este género, pero no había creído nunca. En los Fioretti de San Francisco, las historias de aparición me alejaban más que nada, como los milagros en el Evangelio. Además, en esa súbita toma de posesión de Cristo sobre mí, ni los sentidos ni la imaginación tuvieron parte alguna. Sentí solamente, a través del sufrimiento, la presencia de un amor análogo al que se lee en la sonrisa de un rostro amado. Yo no había jamás leído los místicos, porque no había jamás sentido nada que me ordenara leerlos. En las lecturas también me esforcé siempre en practicar la obediencia. No hay nada más favorable al progreso intelectual, porque yo no leo tanto cuanto posible, sino leo aquello de que tengo hambre, en el momento en que tengo hambre. Y entonces no leo, sino como. Dios me había misericordiosamente impedido de leer los místicos a fin de que me fuera evidente que yo no había fabricado este contacto absolutamente inesperado. Esto me parece muy bonito. La novedad absoluta se trata de que no son ahora contactos con el catolicismo, pero un contacto real de persona a persona entre un ser humano y Dios, entre ella y Dios. Experiencia impresionante, ya que cuando Simone Weil agrega que en sus razonamientos no había previsto esa posibilidad, es necesario ver que esa confesión corresponde menos a los razonamientos filosóficos, menos a lo que los razonamientos filosóficos no habían previsto, que a lo que ellos habían explícitamente recusado antes. Entonces, es algo que venció todas sus resistencias y fue una gracia que le pasó, una gracia inesperada. Y sin embargo, no hay sino ese contacto que pueda autorizar el nombre que Simone Weil se impedía de dar a sus experiencias precedentes, en las cuales declarará, yo cito, yo me esforzaba por amar, pero sin creerme el derecho de dar un nombre a este amor. Ahora sí, ese amor tiene un nombre, es Cristo. Es curioso que no diga, Dios me tomó, no, Cristo. Para ella es muy claro que es la persona de Cristo con quien tuvo ese contacto. Es un testimonio fundamental porque ella había escrito mucho sobre las formas del amor implícito de Dios y ahora experimentaba su amor explícito. Bueno, yo veo que ya hablé mucho y voy a tratar de sintetizar un poco esa parte final para conseguir llegar al final. El encuentro personal con Cristo la va a llevar con luminosa coherencia hacia la experiencia del Padre. Cuando sale, entonces, el hecho de Solem pasa en 1938, la guerra estalla en 1939. En el año 40 o 41, no estoy segura, París es ocupada, París donde vivía ella con sus padres, ¿no? Y entonces sale de París con ellos y se va a Marsella, en el sur de Francia, que era zona libre todavía, no estaba ocupada, para ahí
esperar un barco, no, para ahí esperar un barco, sí, que la lleve a Casablanca, Marruecos, para desde Casablanca salir hacia Nueva York con sus padres. En Marsella conoció a ese dominico, al padre Perrin, que fue su gran confidente espiritual, que ella nunca admitió que se dijera director, no, porque decía que Dios solamente era director de su alma, pero que la ayudó mucho, ¿no? Que conversó mucho con ella pudo explicitar y para él escribió ese libro, su autobiografía espiritual, La espera de Dios, ¿no? Que después él hizo publicar. Bueno, ella no quería estar sin hacer nada, sin trabajar, pidió si él no podía conseguirle un trabajo de trabajador agrícola en alguna estancia, alguna finca cerca de Marsella. Él tenía un gran amigo, Gustave Thibon, que era filósofo católico y que tenía una finca. Y entonces Gustave Thibon empleó a Simone Weil, que ahí, coletándola, en el tiempo de la vendimia, coletando las uvas, tuvo una experiencia maravillosa del Padre. Descubrió la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro entonces la toma, la envuelve de la presencia divina. Mientras invoca al Padre, el Hijo también se hace presente, dice ella, pero en persona, pero de una presencia infinitamente más real, más pungente, más clara y más llena de amor que esta primera vez en que me tomó. Simone Weil entra entonces, su experiencia empieza a hacerse trinitaria, ¿no? Después de la experiencia del encuentro con Cristo en persona y del amor tierno e intenso del Padre, vive también de una manera muy consciente el hecho de ser habitada y movida en su interior por este mismo Dios, que nosotros reconocemos en su narrativa el Espíritu Santo, que se revela a ella en persona. Para la mirada de la teología no hay duda que es ese espíritu del Padre y del Hijo aquel que le va a hacer sentir en su interior lo que debe hacer, moverla hacia lo que Dios quiere que haga. Da varios ejemplos al padre Perrin cuando habla de ese maestro interior que la habita. El deseo que la lleva a retomar la oración del Padre Nuestro, la conciencia que todo lo que pasa en ella no es su obra, sino obra de Dios, su convicción de que Dios mismo conduce su alma, pero sobre todo su constante llamada a ir al encuentro del prójimo, sobre todo de los que están sufriendo, ¿no? Bueno, aquí yo había preparado una cosa que muestra, pero es una cosa más teórica, intelectual, cómo ella acerca, ¿no?, la experiencia de la Trinidad con la experiencia de Jesucristo y la creación y la redención como los actos, los hechos más importantes, ¿no?, de su experiencia y de la acción de Dios en ella. Eh, Él ya dice, por ejemplo, me parece una cita bonita, aquel cuya alma permanece orientada hacia Dios, en cuanto está perforada por un clavo, se encuentra clavado en el centro mismo del universo. Amar siempre, seguir amando en plena desventura, es lo que permite entonces de atravesar la totalidad del espacio y del tiempo y llegar a la presencia misma de Dios. La única posibilidad de vivir esta experiencia de amor es la cruz. El alma se encuentra en la intersección de la creación y del creador. Este punto de intersección es aquel del cruce de las ramas de la cruz. Simone Weil era una enamorada de la cruz y de la pasión de Cristo. Incluso decía que para ella le bastaba la cruz. No tenía problema con la resurrección, pero dice, Hitler podía resucitar 50 veces. Yo jamás creería que él era hijo de Dios. Lo que me constriñe a creer es esa entrega, esa obediencia, ese amor crucificado. La cruz me basta. Si no hubiera la resurrección, para mí sería incluso más fácil. Es un rasgo característico de su mística, ¿no?
Bueno, entonces el padre Perrin, cuando ve la calidad espiritual y intelectual y de toda esa mujer, le propone el bautismo. Bueno, ahora que usted encontró a Cristo, ¿por qué no se bautiza? Ella se niega. Es interesante eso. Por eso yo digo que es muy contemporánea de muchos de nuestros contemporáneos. Se niega porque tiene duras críticas a la institución. Bueno, el conflicto entre carisma e institución es algo secular en la iglesia. Casi todos los místicos cristianos tuvieron dificultades con la institución eclesial, la han superado de diferentes maneras, ¿no? Ella no se siente atraída por la pertenencia a la iglesia, más no siente que Dios le pida eso. No se pone para sí misma la cuestión del bautismo por el hecho de que no siente que pueda abandonar sus sentimientos en lo que concierne a las religiones no cristianas, por ejemplo. Porque ella cree, eso estamos mucho antes del Concilio Vaticano II, estamos en los años 40. Simone Weil es, de una cierta manera, pionera, anticipa intuiciones que el Concilio Vaticano II tendrá, de que en las otras religiones hay verdad, que hay semillas del verbo, semillas de la verdad en las otras religiones no cristianas. Ella tiene un afecto muy grande por las religiones orientales, por ejemplo, y siente que si entra en la Iglesia Católica se separa de todo ese conjunto que le es tan caro, ¿no? Su amor, eh, entonces su recusa del bautismo va en esos términos más o menos, yo cito. Existe un medio católico listo para acoger calorosamente cualquiera que en él entre. Yo no quiero ser adoptada en este medio. Todo esto es delicioso, pero siento que no me es permitido, siento que me es necesario, que me es prescrito quedarme sola, extranjera y en exilio con relación a cualquier otro medio humano sin excepción. Bueno, entonces eso, como pueden ver, dificulta bastante su entrada oficial en la iglesia. También tiene críticas al autoritarismo de la iglesia, a la condenación de las herejías que dicen anátema sit, ¿no? Porque dice, Cristo dijo, hagan discípulos todas las naciones bautizando a aquellos que creen. Él jamás dijo, oblíguenlas a renegar todo lo que sus ancestros tuvieron por sagrado y a adoptar como libro santo la historia de un pequeño pueblo desconocido para ellos. Interesante eso. En los estudios que la teología hace hoy sobre los pueblos originarios, sobre la colonización que entró trayendo el evangelio, el cristianismo, pero aquí ya los nativos, los pueblos originarios de América Latina ya tenían su religión y fueron un poco obligados a abandonar la religión de sus ancestros, ¿no? Entonces aquí está también otra de sus críticas, ¿no? Cree que la iglesia usó de violencia con su acción misionera, el celo de los misioneros es algo que ella asocia a la supremacía de la raza blanca, que es destructora, que aplastó los países de África, de Asia y de América Latina, y para ella es raro que la palabra de Cristo haya producido tales efectos si hubiera sido bien comprendida. Um, y ella dice finalmente al padre Perrin, no hay salvación sin nuevo nacimiento, sin iluminación interior, sin presencia de Cristo y del Espíritu Santo en el alma. Si por lo tanto hay posibilidad de salvación fuera de la iglesia, hay posibilidad de revelaciones individuales o colectivas fuera del cristianismo. En este caso, la verdadera fe consiste en una especie de adhesión muy diferente de aquella que consiste en creer en tal opinión. Hay que pensar de nuevo la noción de fe. Muy bien, entonces, acercándonos ya del final. En ese momento la guerra está en pleno, ella en Marsella, conversando con el padre Perrin, y termina no aceptando el bautismo, porque dice que no quiere abandonar cosas que no están adentro del catolicismo, pero porque cree que Dios las ama también. Y menciona,
toda la inmensa extensión de los siglos pasados, con excepción de los últimos 20, todos los países habitados por las razas de color, toda la vida profana en los países de raza blanca. En la historia de esos países, todas las tradiciones acusadas de herejía, como la tradición maniquea y albigense, todas las cosas salidas del Renacimiento, muy frecuentemente degradadas, pero no totalmente sin valor. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Simone Weil no se bautiza, sale de Marsella, embarca con sus padres y se va a Casablanca. Ahí pierde el contacto con el padre Perrin, le entrega sus escritos y otros a su amiga Simone Pétremont, que será después su biógrafa, ¿no? Y parte con la seguridad de que no volverá a ver a esas personas porque va a morir. La idea de ella era, y la practicó, era llegar a Nueva York, instalar a sus papás y volver a Europa. Y quería entrar de nuevo en Francia para entonces participar de la Resistance. Conocía incluso a Maurice Schumann, que era ministro de Gaulle, y le pidió que intercediera, pero de Gaulle fue inflexible. De Gaulle la conocía y dijo, no es una persona que vaya a ayudar si viene. Va a perturbar el trabajo de la resistencia. No tiene resistencia física, no tiene fuerza. Es una persona radical, impulsiva, que se tira en iniciativas que pueden ser fatales, fatales no solo para ella, en fin, no la dejó entrar. Eso para ella fue algo muy, muy triste, que acaba matándola, llevándola a la muerte. ¿Por qué? Porque ella entonces quiere descubrir, estando en Londres, que es zona libre, de Nueva York se fue a Londres. Ahí entonces le dieron un trabajo, era redactora del Boletín de la Resistencia en la zona libre. Fue ahí donde escribió su último libro, maravilla del libro, El Enraizamiento, ¿no? L'Enracinement, que es sobre un proyecto para la Europa de posguerra, ¿no? Pero comía muy poco. ¿Por qué? Entonces se impuso comer solamente lo que comían las personas en zona ocupada, que tenían esos billetes de racionamiento. Eso la fue debilitando cada vez más en Londres con el invierno. Agarró tuberculosis, un día la encontraron caída en casa, fue llevada al sanatorio de Londres y después de Ashford, cerca de Londres, y ahí murió a los 34 años, en 1943. Bueno, tenemos la información de que fue bautizada en el momento que ya estaba muy mal, casi muriendo. ¿Cómo así? Una amiga judía de ella, Simone Dietz, la fue a visitar, ya muy mal en el sanatorio. Y Simone Weil le pidió, por favor, hazme un favor, agarra agua de la canilla, derrama sobre mi cabeza y dice estas palabras, en latín, la fórmula del bautismo, antes del concilio. Simón Dietz, ¿cómo le iba a negar algo a eso? Una persona que estaba muriendo, su amiga, hizo eso. Judía era, bueno. Y no contó a nadie, para preservar la familia, porque para la familia sería tal vez algo muy triste, muy pesado. Pero un día, hablando con Georges Jourdain, un filósofo que muy gran admirador de Simone Weil, le dijo, no, tú tienes que contar, tú tienes que revelar eso, porque después tú te mueres con ese secreto, no tienes el derecho. Entonces ella grabó un video. Entonces Simone Weil fue bautizada en los últimos momentos de su vida por una judía con agua de la canilla, un bautismo totalmente heterodoxo, pero es sintomático que haya tenido ese deseo. Algunas veces había preguntado al padre Perrin, si yo me encuentro ya cerca de morir y pido para bautizarme, ¿puedo hacerlo? Él dijo, sí, eso es posible, ¿no? Bautismo Bueno, entonces ya tenía la información y tal. Bueno, en el fondo yo creo que su gran deseo era la comunión, era una enamorada de la Eucaristía, era una enamorada de la Eucaristía. Porque eso yo creo que en la Eucaristía, en el don eucarístico, ella veía el sacrificio de Cristo actuado, actualizado, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajó en el campo, en la finca de Gustave Thibon, ella escribía en su diario,
Las fadigas de mi cuerpo y de mi alma se transforman en alimento para un pueblo que tiene hambre. O sea, se sentía la dinámica de sí misma eucarística, ¿no? Y iba, hacía visitas constantes a la iglesia y siempre se pasaba mucho tiempo delante del Santísimo Sacramento, ¿no? Ele já escreveu al Padre Perrin: mi corazón está transportado para siempre, así espero, en el Santísimo Sacramento expuesto sobre el altar. Bueno, eso explica en buena parte el violento deseo que tenía de dar su vida, de entrar en Francia ocupada para entregarla martirialmente en la guerra, que esa la tomó hasta el tormento en sus últimos tiempos de vida. Sentía que estaba llamada a eso, ella era tan así rigurosa con eso, lo que Dios pide hay que hacerlo. Sentía que Dios le pedía eso y no poder realizarlo la ponía al borde de la desesperación. Sentía que su vida solo cobraría sentido con ese don, con esa oblación, y no veía otra manera de realizarla, sino entrando en la Francia ocupada y participando en la guerra y encontrando una muerte violenta. Bueno, por eso escribió una oración, que les leo para terminar aquí, que es llamada la oración loca, la loca oración, muy radical, ¿no? No se ve mucho equivalencias de una oración así en la historia del cristianismo, ¿no? Pero es una oración que dice un poco el estado de espíritu de esa mujer en sus últimos momentos de vida ahí ya en Londres. Yo voy a leer. Padre, concédeme en nombre de Cristo no ser capaz de hacer que mi voluntad corresponda a cualquier movimiento del cuerpo, ni siquiera a un esbozo de movimiento, como un completo paralítico. Ser incapaz de recibir ninguna sensación, como si estuviera ciega, sorda y privada de los otros tres sentidos. No ser capaz de conectar con el más mínimo lazo de los pensamientos, incluso los más simples, como si fuera uno de esos idiotas del todo que no solamente no saben contar ni leer, sino que ni siquiera han podido nunca aprender a hablar. Ser insensible a toda especie de dolor y de alegría, e incapaz de cualquier amor por cualquier ser, por cualquier cosa, ni siquiera por mí misma. Padre, en nombre de Cristo, concédeme todo esto, que este cuerpo se mueva o esté inmóvil, con flexibilidad o con rigidez, en conformidad incesante con tu voluntad. Que esta inteligencia en la plenitud de la lucidez conecte con todas las ideas en conformidad perfecta con tu verdad. Que este amor sea una llama totalmente devoradora de amor de Dios por Dios, que todo sea arrancado de mí, devorado por Dios, transformado en sustancia de Cristo y dado a comer a los desventurados que carecen de toda clase de alimento en su cuerpo y en su alma. Padre, obra pronto esta transformación en nombre de Cristo, y aunque yo la pida con una fe imperfecta, atiende esta petición como si estuviera pronunciada con una fe perfecta. Padre, puesto que tú eres el bien y yo la mediocre, arranca de mí este cuerpo y esta alma para hacer con ellos tus cosas, y no dejes que subsiste en mí más que un jirón o mejor nada eternamente. Ahí se siente el deseo eucarístico, ¿no? Arranca devorada por Dios, arrancada de mí, pero para ser dada de comer a los desventurados, ser Eucaristía ella misma. Es un deseo que se encuentra también en otras místicas actuales como Etty Hillesum y otras. Bueno, esta es nuestra Simone Weil, una mujer bastante excepcional, como podemos ver, pero que carga en su vida, en su experiencia y en su pensamiento muchos de los cuestionamientos, de las preguntas, de los deseos que muchos de nuestros contemporáneos también cargan, ¿no? Y nos hace ver que la santidad, la mística, la experiencia de Dios puede pasar en cualquier espacio, no solamente en los conventos, en los claustros, en los espacios sagrados, puede pasar en los espacios seculares, en las situaciones más contradictorias. ¿Por qué? Porque el espíritu es libre y sopla donde quiere y como quiere. Muchas gracias. Mil gracias a ti, María Clara. Ha sido realmente una belleza de exposición.